Mateo no sabía cómo su vida llegaría a este punto. Él, que siempre tuvo sueños sencillos, terminar la universidad y darle una vida mejor a su madre y a su hermana, vio todo desmoronarse cuando le diagnosticaron la enfermedad. A los 22 años, la palabra cáncer se instaló como una sombra constante en su vida. Camila, su madre, que siempre había sido su fortaleza, ahora se encontraba vulnerable, con su salud debilitada. El tratamiento de la enfermedad era caro y los médicos no daban buenas perspectivas. Fue una lucha de tiempo y dinero, y Mateo no sabía de dónde sacaría ni lo uno ni lo otro. La universidad parecía muy lejana, la realidad apremiaba, y las noches de insomnio, sin encontrar solución, empezaban a acumularse. El peso de ser el único responsable de la familia cayó de repente sobre sus hombros como una montaña. A menudo se preguntaba cómo podría lograr todo esto. Pero una cosa sabía: no podía fracasar. La escena a su alrededor parecía cada vez más desesperada. Mientras corría tras trabajos que apenas cubrían sus gastos básicos, la mirada de Valeria, su hermana, todavía adolescente, lo seguía con una mezcla de miedo y admiración. Él intentó ser un ejemplo de fortaleza para ella, pero por dentro la angustia lo consumía. Había días en los que apenas podía dormir y me despertaba exhausto para otro turno de trabajo, ya fuera en un restaurante, como camarero o cargando cajas pesadas durante el día. El cuerpo de Mateo ya estaba agotado, pero su mente no podía parar. Cada moneda contada para el tratamiento de la madre fue una lucha en sí misma. Fue en ese momento, cuando parecía que no había salida, que encontró a Dolores. Una mujer de 68 años, dueña de una cadena de empresas, que estaba a años luz del mundo de Mateo, y sin embargo, algo inexplicable los conectaba. Dolores era una mujer solitaria. No tuvo hijos, ni siquiera vida personal más allá del trabajo. Se dedicó por completo a construir su fortuna y, como resultado, perdió contacto con cualquier tipo de vínculo familiar. Las reuniones de negocios, la búsqueda constante de expansión y la soledad, los fines de semana se convirtieron en su rutina. Cuando vio por primera vez a Mateo, estaba sentada en un café de su empresa, observando al joven que pasaba todos los días con expresión cansada en el rostro. Algo en ese chico la conmovió. Ella vio allí la misma determinación que ella misma tenía, pero sin la protección que había tenido durante toda su vida. Dolores ya no podía tener hijos, pero vio en Mateo a alguien con quien podía compartir una parte de su vida, y tal vez incluso ofrecerle la oportunidad de cambiar la suya. El encuentro no se produjo de inmediato, pero el destino pareció empujarlos en la misma dirección. Después de varias conversaciones casuales, Dolores finalmente le ofreció un trato que, a primera vista, parecía impensable. Un matrimonio sin pasión, pero basado en un intercambio de necesidades. Necesitaba compañía, alguien que estuviera a su lado en su vejez. Mateo, por otro lado, necesitaba tranquilidad para su familia. Dolores le ofreció un contrato informal de apoyo financiero, ayudándole a pagar el tratamiento de su madre y la educación de su hermana Valeria, a cambio de su presencia a su lado en los años que le esperaban. Fue un acuerdo sencillo y sin complicaciones, pero cargado de una carga emocional que ambos sabían que no podían ignorar por completo. Aunque la propuesta era pragmática, algo en sus ojos cuando se conocieron les hizo pensar que esto podría ser más que un simple contrato. Estaban conectados de una manera que ninguno de los dos podía explicar. Con el tiempo, el matrimonio de conveniencia entre Mateo y Dolores evolucionó. Contrariamente a lo que habían imaginado, entre ellos se formó una auténtica amistad. Dolores, aunque rígidamente controladora y reservada, comenzó a confiar en Mateo y a verlo no solo como un ayudante, sino como alguien que realmente podía marcar una diferencia en su vida y la de su familia. Para Mateo,
La relación con Dolores se volvió cada vez más compleja. La gratitud por su ayuda financiera se mezclaba con cierto arrepentimiento, sabiendo que estaba sacrificando su propia libertad, pero tampoco podía negar la ayuda que ella le ofrecía. Y aunque el acuerdo fue claro desde el principio, una parte de su corazón se sentía conectada con esa mujer que lo trataba con respeto, como un igual, algo que nunca había tenido en toda su vida. En los días posteriores a la muerte de Dolores, el vacío que dejó fue profundo, pero también un camino de descubrimientos inesperados. Dolores había preparado cuidadosamente su organización de impacto social para que fuera autosuficiente, y ahora era el turno de Mateo. Al principio estaba perdido, sin saber qué hacer con los recursos y la red de contactos que ella había dejado atrás. Pero a medida que pasaba más tiempo con los miembros de la organización y comprendía mejor sus objetivos, algo dentro de Mateo comenzó a cambiar. Se enamoró de la idea de crear algo que fuera más grande que él mismo, de impactar la vida de otros jóvenes como él, que también luchaban por tener una oportunidad en la vida. El dolor de perder a Dolores se convirtió poco a poco en un combustible que lo motivó a seguir adelante. Poco a poco, Mateo tomó las riendas de la organización, con el apoyo de los miembros más experimentados que permanecieron allí. Pero para él, la tarea no era solo administrativa, fue una misión personal. Él veía en cada joven que ingresaba a la organización un reflejo de su propia lucha. De alguna manera, se había convertido en el mentor que siempre quise tener, ofreciendo apoyo y recursos para que estos jóvenes pudieran alcanzar sus metas. Sin embargo, su mayor desafío no fue administrar recursos financieros ni lidiar con la burocracia. Fue comprender el peso que esta responsabilidad tenía en su vida. Cada día se despertaba sintiéndose como si cargara no solo con el peso de su propia supervivencia, sino también con el de las vidas que ahora estaban entrelazadas con la suya. Hubo momentos en que se preguntó si sería capaz de llevar esa carga, pero la respuesta siempre llegó con una sonrisa, un gesto de gratitud o la mirada de alguien que finalmente veía un futuro mejor por delante. La transición de un joven desesperado a un líder visionario no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso doloroso, lleno de errores, incertidumbres y noches de insomnio. Pero a medida que Mateo fue creciendo en su papel, algo en su propia vida empezó a cambiar. Su familia, una vez marcada por el dolor y el miedo, comenzó a prosperar. La salud de Camila, que se había deteriorado tras la muerte de Dolores, comenzó a mejorar, principalmente debido al apoyo económico que ahora podía ofrecerle Mateo. Valeria, su hermana, ya no era la niña a la que debía cuidar, como si fuera una niña pequeña. Se graduó en medicina veterinaria, algo que parecía muy lejano cuando él luchaba por pagar las cuentas del hogar. El apoyo de Dolores, aunque físicamente ausente, se reflejó de manera invisible, como un motor que empujó a Mateo y su familia hacia adelante, más fuertes que nunca. El impacto de Dolores en la vida de Mateo fue profundo y sutil al mismo tiempo. La mujer que una vez parecía una figura distante, casi inmutable, ahora era recordada con cariño, a través de las lecciones y gestos que dejó atrás. Cuando Mateo leyó el diario de Dolores, no solo vio palabras, sino ecos de una vida dedicada al trabajo, al sacrificio y a la soledad. Las páginas del diario estaban llenas de reflexiones que en muchos momentos desafiaban su visión del mundo. Dolores no había vivido una vida convencional. Ella nunca tuvo hijos ni pareja, pero se dedicó a construir algo duradero, algo que pudiera influir en generaciones. La soledad de Dolores no era una debilidad, sino una elección calculada, una manera de centrarse enteramente en su misión. Y, contrario a lo que Mateo imaginaba, él no estaba reemplazando la falta de familia de Dolores.
Estaba llenando un vacío que ella había creado para poder concentrarse en un propósito mayor. Cada palabra de su diario le enseñó la fuerza para aferrarse a su visión, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. La casa de Dolores, una vez un lugar solitario y frío, ahora palpitaba de vida. El sonido de las risas de los jóvenes que allí trabajaban, de las conversaciones sobre el futuro y los sueños, era una melodía reconfortante para Mateo. Se convirtió no solo en el líder de la organización, sino también en un símbolo de esperanza para aquellos que estaban pasando por dificultades similares a las que él había enfrentado. El proceso de transformación de la casa refleja su propio viaje, de un lugar vacío y sin vida a un centro de energía y acción. Cada día recordaba el sacrificio que había hecho para asegurar el futuro de su familia, y ahora veía ese mismo sacrificio reflejado en los jóvenes que estaban allí, transformando sus propias vidas. No solo les estaba ayudando a encontrar un camino, sino que los estaba conectando con algo más grande, con un propósito que trascendía la simple supervivencia. Mateo observaba día tras día cómo los jóvenes que pasaban por la organización iban forjando un futuro que antes parecía inalcanzable para muchos de ellos. El trabajo duro y las oportunidades que ayudó a crear no solo fueron la base de sus carreras, sino también de la confianza en sí mismos que muchos de ellos habían perdido. Estaban, de alguna manera, redescubriendo una parte de sí mismos, y la verdadera transformación no solo ocurría en los talleres o las formaciones, sino en los pequeños momentos de realización personal, en las victorias diarias que, sumadas, creaban una fuerza colectiva imbatible. Cada vez que un joven salía de la organización con un diploma en la mano o un trabajo garantizado, Mateo sentía la inmensa responsabilidad que había asumido, pero también la alegría de ver lo que él y Dolores habían construido. Sabía que el legado de Dolores no era solo una fundación o un nombre grabado en papel. Era el cambio que estaba viendo en los rostros y las vidas de esos jóvenes. No solo estaban cambiando sus historias, sino que de alguna manera estaban contribuyendo a construir un futuro más justo e igualitario. Así que la verdadera recompensa para Mateo no estaba en el éxito de su organización o la prosperidad de su familia, sino en el profundo sentido de propósito que había encontrado. Había iniciado su viaje por necesidad, impulsado por la urgencia de salvar a su madre y asegurar un futuro para su hermana. Pero a medida que pasaba el tiempo, comprendió que el verdadero propósito era ir más allá de las circunstancias y el dolor que cargaba. Se trataba de crear un impacto que perdurara. En un momento dado, se dio cuenta de que ya no solo era el beneficiario de la ayuda de Dolores, sino también el transmisor de esa ayuda. Se había convertido en el puente entre el dolor y la posibilidad, entre la escasez y la abundancia de oportunidades. Cuando miraba hacia el futuro, ya no veía un camino incierto y oscuro, sino un camino iluminado por la esperanza que él ayudaba a encender cada día. La vida de Mateo ya no estaba definida por la carencia o la lucha constante por sobrevivir. Al principio, los días parecían interminables y las noches estaban llenas de dudas sobre su propio valor. Pero ahora comprendió que las cicatrices que llevaba no eran signos de fragilidad, sino de resiliencia. Camila, su madre, reflejó este nuevo escenario en su recuperación. La mujer que una vez estuvo al borde de la muerte, ahora caminaba con pasos firmes, participando activamente en los proyectos de la organización y siendo mentora de muchos de los jóvenes que por allí pasaban. Su papel en el pasado de Mateo ahora parecía disolverse, transformándose en una presencia estabilizadora, un ejemplo de que el cuidado y la compasión, cultivados en tiempos desesperados, pueden dar frutos extraordinarios. Valeria, por otro lado, se había convertido en un símbolo de perseverancia.
La joven que una vez enfrentó la dureza de la vida sin la certeza de un futuro brillante, ahora se estaba formando para ser veterinaria. Su camino no fue fácil, pero hubo algo admirable en la forma en que se dedicó a sus estudios, siempre con la esperanza de poder ayudar a los animales y, de alguna manera, devolver al mundo algo del amor que recibió de su familia. Valeria, en el fondo, también representaba lo que Mateo había hecho de su propia vida, una oportunidad. Ella, como él, había sido moldeada por el amor y los sacrificios de su familia, y ahora estaba dispuesta a retribuirlo. Su fotografía, con una gran sonrisa, junto a un perro rescatado de una situación precaria, se convirtió en un símbolo de victoria no solo personal, sino colectiva. Un reflejo de la lucha de toda la familia Álvarez. Mientras tanto, Dolores, a pesar de ya no estar presente físicamente, siguió influyendo en el camino de Mateo. Pasó horas en la biblioteca de su casa, inmerso en sus diarios. Las palabras de Dolores lo guiaron como una brújula espiritual. Había escrito sobre la soledad de su vida, sobre su elección de dedicarse exclusivamente al trabajo y sobre la misión que había abrazado para dejar un legado. Sus pensamientos no se centraban solo en crear riqueza material, sino en el impacto genuino que podía dejar en el mundo. No había formado una familia, pero había creado algo más duradero, una red de oportunidades para quienes más lo necesitaban. A medida que leía sus diarios, Mateo comenzó a ver claramente el propósito de su propia vida. No solo había heredado la organización de Dolores, sino también su visión de un mundo más justo, más unido y más compasivo. Lo más difícil para Mateo no fue gestionar una gran organización, sino equilibrar el dolor del duelo con la necesidad de seguir adelante. Aunque Dolores había fallecido, ella seguía viva en cada acción que él emprendía, en cada proyecto social que tomaba forma, en cada joven que encontraba su lugar en el mundo. Mateo se vio ahora, más que nunca, como el vínculo entre el pasado del sufrimiento y el futuro de la esperanza. Comprendió que había un precio que pagar por ser quien se había convertido: la pérdida de su libertad, el compromiso con los demás, pero también la satisfacción de darse cuenta de que su vida se había convertido en algo más grande de lo que podría haber imaginado. Aquella casa, antes vacía y fría, ahora estaba llena de movimiento, de vidas entrelazadas en busca de algo más significativo. Aquella soledad, que había sido el mayor desafío de Dolores, ahora se transformó en un espacio de acogida, aprendizaje y transformación. La casa de Dolores se convirtió en la base del cambio social, un lugar donde los sueños no solo se soñaban, sino que también se hacían realidad. Mateo ahora sabía que su papel más importante era inspirar a otros a encontrar su propósito, a ver más allá de la adversidad y a creer en su capacidad para transformar el mundo. Sabía que el camino sería difícil, que seguirían surgiendo obstáculos, pero con cada joven que veía con ojos llenos de esperanza y determinación, sentía que el esfuerzo había valido la pena. La transformación de Mateo no se limitó al aspecto profesional. Había madurado, comprendiendo que la verdadera fuerza no residía en su capacidad de superar obstáculos solo, sino en su capacidad de involucrar a otros en la búsqueda de una causa mayor. Comenzó a enseñar a los jóvenes de la organización la importancia de la colaboración, la empatía y el trabajo en equipo. La sede de la institución, que antes era solo un edificio funcional, se convirtió en un lugar de encuentro de ideas, de voces antes silenciadas, de historias que querían ser escuchadas. La visión de Dolores no era solo una misión social, era una filosofía de vida. Pasó tardes enteras reflexionando sobre cómo podría lidiar con las complejidades del mundo moderno, donde las desigualdades sociales parecían crecer sin control.
Trató de recordar cómo afrontó su propio vacío existencial y cómo el impacto de sus decisiones repercutió en las vidas de todos los que la rodeaban. Incluso, sin tener descendencia directa, había hecho algo que perduraría por generaciones. Para Mateo, esto ahora era más que una responsabilidad, era un legado inmortal. Y hubo algo más en su viaje: el descubrimiento de que no tenía que hacerlo todo solo. Valeria, ya egresada, decidió unir fuerzas con él en la dirección de la organización, aplicando su conocimiento científico y compasión a programas enfocados en la salud animal y la educación ambiental. Camila, con su talento de liderazgo y aguda visión, comenzó a ayudar a administrar recursos financieros e implementar proyectos sustentables. Juntos, como una familia fortalecida por la adversidad, se convirtieron en la mayor fuerza detrás de la organización, expandiendo su alcance e impacto. La comunidad que rodeaba a la organización también estaba empezando a transformarse. Los jóvenes que antes estaban en situaciones vulnerables comenzaron a creer en un futuro mejor. Muchos se involucraron en los proyectos, mientras que otros fueron los primeros en emplear a los nuevos estudiantes, creando una red de apoyo entre todos. La conexión entre los miembros de la comunidad, forjada a través de sacrificios y esfuerzos compartidos, se convirtió en la base de un movimiento más grande. La solidaridad entre ellos era palpable, una demostración de que juntos podían cambiar realidades. Mateo, al mirar hacia el futuro, se dio cuenta de que la trayectoria de su vida finalmente estaba alineada con su verdadero propósito. Sabía que el camino no sería fácil, que las sombras del pasado aún podían surgir para desafiarlo, pero el dolor que una vez sintió ahora se convirtió en combustible para su viaje. Ya no sería el joven perdido que apenas podía mantener unida a su familia. Se había convertido en un líder, un ejemplo de cómo la adversidad se puede superar con pasión, coraje y, sobre todo, amor. A medida que el legado de Dolores se expandió, la casa que dejó atrás ya no era un símbolo de soledad. Se había convertido en un faro de esperanza para muchos, un lugar donde las sombras del pasado se disipaban con la luz de la acción colectiva. La vida de Dolores, marcada por la soledad, se había convertido en un testimonio del poder del propósito, la compasión y el impacto real que podemos tener en la vida de los demás, incluso después de que ya no estemos. La muerte de Dolores, aunque fue un golpe doloroso para Mateo, fue el comienzo de una nueva etapa en su vida. Era como si ella estuviera presente en cada movimiento que él hacía, en cada paso que daba para hacer del mundo un lugar más justo e igualitario. Ella le había dejado el regalo más valioso que alguien podría ofrecer: la oportunidad de reescribir su historia y dejar un impacto que sería recordado por generaciones. Dolores, con su sabiduría, sus sacrificios y su visión, había plantado una semilla que ahora estaba floreciendo en algo grande, algo que Mateo sabía que debía seguir cultivando. La vida de Mateo se convirtió en una metáfora constante para quienes lo rodeaban. Él, quien una vez se había definido por la necesidad de sobrevivir, ahora era reconocido por su capacidad de convertir los desafíos en oportunidades. Comenzó a darse cuenta más claramente que nunca de que la verdadera riqueza no se medía por los números de una cuenta bancaria, sino por la cantidad de vidas tocadas y la profundidad de las relaciones formadas. Y en su mente, las lecciones de Dolores nunca dejaron de resonar. La verdadera libertad llega cuando no vives para ti mismo, sino para los demás. Valeria, con su corazón generoso y su visión de futuro, se convirtió en una destacada defensora de los programas de educación en salud animal, organizando campañas y eventos que involucraron a comunidades enteras.
Se había convertido en una voz fuerte dentro de la organización, transmitiendo a los jóvenes que la única manera de superar las dificultades de la vida era comprender primero el valor de la solidaridad. Ella sabía, quizás mejor que nadie, que la ayuda mutua era la clave de la transformación. Camila, a su vez, encontró un nuevo propósito en su recuperación. Su talento administrativo ahora se dirigía a impulsar la expansión de proyectos enfocados en la sostenibilidad y el impacto ambiental, temas que Dolores, con su visión de futuro, siempre había creído esenciales. Camila se había convertido en una figura pública respetada en la zona, su nombre asociado a la lucha por una causa que, aunque difícil de entender para muchos, era esencial para garantizar un futuro viable para todos. El impacto de la organización ha crecido exponencialmente. Con cada joven que pasaba por los proyectos, la historia de Dolores cobraba mayor relevancia. Eran los nuevos agentes del cambio, la promesa de un mañana más justo. La organización se convirtió en un punto de referencia para varias comunidades necesitadas, demostrando que a pesar de la adversidad, el apoyo mutuo puede reconstruir sociedades, creando puentes donde antes había abismos. En una noche silenciosa, en la oficina de Dolores, Mateo volvió a leer el diario de su mentor. Cada página parecía abrirse ante sus ojos, como un mapa, una guía hacia el futuro que sabía que necesitaba seguir construyendo. Se rió suavemente pensando en la mujer que había dedicado su vida al trabajo y a la soledad, siendo ahora, paradójicamente, en gran medida responsable de una red que conectaba miles de vidas. Al final de una de sus notas, Dolores había escrito: «Nunca he sido madre. Pero la verdadera paternidad es saber que cuando nos vamos, dejamos algo que va más allá de nuestra sangre. Dejamos lo que realmente importa, un legado de cambio». Esta reflexión fue como una epifanía para Mateo. Sabía que ahora él también tenía algo importante que dejar al mundo. No era solo una fundación o una red de apoyo social, sino una historia de redención y coraje, la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo. La familia de Mateo prosperó no solo materialmente, sino espiritualmente. Camila, Valeria y él se habían vuelto más fuertes con el tiempo, cada uno a su manera. Fueron la prueba viviente de que el sacrificio y la lucha, por intensos que sean, nunca son en vano. Juntos formaron no solo una familia, sino un equipo, una unidad inquebrantable que sabía claramente que lo que realmente importaba era el impacto que podían tener en el mundo que los rodeaba. Y así continuó el viaje de Mateo. Sabía que, incluso con todas las adversidades que la vida aún podía imponerle, ahora estaba en un camino que valía la pena recorrer. El amor de su madre, el coraje de su hermana, la sabiduría de Dolores, todos estos elementos se entrelazaron para formar un tapiz que no se podía deshacer, y mientras miraba hacia el futuro, sabía que su propio legado estaba empezando a escribirse, paso a paso, con cada vida que tocaba, con cada joven que ayudaba a transformar.